Señores, hoy vamos a hablar de un tema un poco tétrico, un poco terrorífico, o más bien de un cuento un poco terrorífico. Este cuento se le reconoce como El retrato oval de Edgar Allan Poe. El nombre del cuento pues es El retrato oval. Se publicó en 1842. Fue escrito por Edgar Allan Poe, que nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Murió el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años. La causa de muerte de Poe es desconocida, pero la teoría más creíble fue que su muerte fue causada por la rabia, aunque no presentaba ninguna mordedura. En resumen, el cuento de Edgar Allan Poe trata sobre el amor y la visión alucinada de un objeto mágico, la historia de un hombre herido y perdido, quien con su criado pasa la noche en un castillo abandonado recientemente. El castillo era suntuoso y estaba decorado con hermosos tapices y se destacaban numerosos cuadros. El hombre, tiempo después, se acuesta para descansar y sobre su almohada encuentra un libro con la descripción y críticas hacia las obras de arte que decoraban el castillo. Entonces cambia de lugar de posición el candelabro y se ilumina un sector que antes se hallaba oscuro, y descubre la presencia de un retrato oval de una joven. Así procede a leer su historia. Ella era una mujer singular hermosura que se enamoró de un pintor, con cual se casó. Su esposo era un apasionado por la pintura, mientras que ella amaba todo excepto el arte. Era su rival porque le quitaba el amor de su marido. Más detestó el deseo de su esposo de retratarla, pero aún así ella se lo permitió. Así tenía que subir su torre para ser pintada durante horas. El tiempo pasaba y la joven se iba debilitando sin que su esposo la notase, ya que nunca la miraba por estar obsesionado con aquella pintura. Nunca le recriminaba nada al que ver que su amada lo que hacía. El pintor llegó a enloquecer de pasión hacia su obra, y con cada pincelada le quitaba la vida a su modelo que tenía enfrente. Al finalizar su obra, comprobó que su esposa estaba muerta. Esto da a explicarse el tema universal de la pregunta detonante, que es cómo la obsesión y la necesidad de hacer las cosas a la perfección pueden afectarte a ti y a tu alrededor, así olvidándote de lo que está pasando en la vida real. La pregunta detonante de esto que tengo que argumentar es que la verdad, debo defender la forma en la que se interpreta el cuento. Da suspenso y un toque turbio al cuento de la manera en la que el pintor se olvida de cómo su amada muere poco a poco, mientras el pintor la sigue pintando hasta que finalmente muere. Sin duda tiene un final muy turbio. El primer rasgo es el personaje principal, el pintor que pintaba a su amada hasta que quedara a la perfección, y la misma amada que no dejaba de sonreír hasta que murió. El segundo rasgo de este cuento es el lugar. Es un castillo recientemente abandonado donde los tapices están decorados de manera ordenada y lujosa. Aquí es la pregunta, ¿con qué dato de la biografía del autor puede tener coincidencia con lo que voy a argumentar? Bueno, puede tener coincidencia con la biografía del autor sobre algo que pasó en su vida y en el cuento. Había una fotografía que su madre siempre llevaba con ella y tenía un marco oval, que puede ser una coincidencia o incluso una inspiración para hacer el cuento. Ahora, ¿a qué corriente literaria pertenece el autor y las características de que están presentes en el cuento? Bueno, le pertenece el estilo de la oscuridad, suspenso, muerte y terror, ya que en la época en la que Poe vivía existía un fanatismo por eso. En el cuento se encuentran esas mismas características, ya que en el cuento tiene que ver mucho con la muerte, terror, suspenso y la oscuridad. Ahora, el primer argumento. ¿De qué manera el rasgo 1 me puede dar respuesta a la pregunta detonante? El rasgo 1 puede dar respuesta de manera en que los personajes están elaborados. El pintor tiene una obsesión con la pintura al punto en el que se olvida de la misma realidad.
haciéndolo un tanto oscuro por la manera en que lo haría todo por hacerlo a la perfección. Y también está la amada del pintor, que solo se quedaba quieta para que su esposo, el pintor, pudiera pintarla a la perfección, que por eso mismo terminó perdiendo la vida. Es la oscuridad y el suspenso lo que relaciona la pregunta detonante y el rasgo 1. A esto me refiero del estilo del cuento y la época en la que vivía el autor. La historia se mantenía al tanto con el estilo y la época en la vida real. Ahora, el argumento 2. ¿De qué manera el rasgo 2 da respuesta a la pregunta detonante? El rasgo 2 puede responder de la manera en donde se sitúa el cuento del retrato oval, en un castillo abandonado, con muchos cuadros y tapices bonitos. El castillo abandonado le da ese toque de terror y los cuadros pueden ayudar de manera en que es raro o incluso tétrico estar con muchos cuadros en un solo lugar. Así como el rasgo 1 y 2 pueden estar relacionados en la que los dos tienen características oscuras y terroríficas. A esto me refiero, en los años 1800 no era raro que te pudieras encontrar a un castillo en algunos lados. Ahora se toma como un lugar turístico, o incluso museos también. Pero antes solo era un castillo común y corriente, nada raro que ver. En esa misma época era en la que vivía Edgar Allan Poe. Ahora, la conclusión. Mi conclusión es, sobre todo, es el sentimiento del terror y las emociones raras que se pueden experimentar leyendo un cuento como este. La obsesión, perfección, suspenso, miedo, terror. Te muestra todo eso en un cuento. Y ahora te estoy preguntando a ti, ¿qué crees que el cuento representa de la humanidad de ese tiempo y la actual? Para mí, representa parte de la humanidad de esa época, como la gente no era muy abierta emocionalmente. Gente que le gustaba vestirse de negro o de colores no muy vivos. Ahora que ha pasado demasiado tiempo, la gente es más abierta que antes, en casi todos los aspectos que se puedan imaginar. Es mucha la diferencia de tanto de estilo como de expresiones en esta época. Señores, esto fue el análisis y el resumen del cuento de Edgar Allan Poe, El retrato oval. Gracias por su atención.